del Salto. Abrimos este nuevo espacio periodístico en NTN 24, Ángulo con Ruth del Salto. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Bienvenidos todos. La inseguridad impermeable e implacable e imparable en el Ecuador abre el debate sobre la tenencia de armas. Los inocentes, entre comillas, deben tener derecho a defenderse. Así lo ha dicho claramente la alcaldesa de Guayaquil. En el bolso de un ama de casa bien podría ir un pintalabios y una pistola. El que va en el bus podría llevar en su cinto un revólver. La alcaldesa ha demandado al presidente Guillermo Lasso que permita el porte y tenencia de armas de fuego. Este es su argumento. Aquí se trata de ellos o nosotros, de los delincuentes o los inocentes, de las víctimas o los victimarios, de los buenos o los malos, del horror o la inocencia, de la vida o de la muerte. Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien, que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes, desde los campesinos para defender su ganado y sus tierras, hasta las familias para tener una oportunidad, solo una, de defender a los que aman. Demando que esa ley cambie y asumo, sí, las críticas y los riesgos que contrae el proponer algo que puede parecer polémico. Gracias a todos por su compañía con Ángulo. Bienvenidos todos a ser parte de este nuevo espacio periodístico. Esto ha sucedido durante la ceremonia por los 201 años de la independencia de Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri ha insistido en su propuesta de que los inocentes porten armas para defenderse de la delincuencia. Lo hizo face to face con el presidente Guillermo Lasso. Le entregó en mano el proyecto de la Ley por la Vida y Seguridad Ciudadana, que entre otras cosas promueve el libre porte de armas en el país. También ha pedido que salgan los militares a las calles, los marinos, la Fuerza Aérea, los guardias de seguridad, que se unan a la policía en esta lucha contra la delincuencia. El porte de armas en Estados Unidos está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. Sin embargo, innegable, cada vez que se registra una masacre en un colegio, en un centro comercial, se pone sobre la mesa la necesidad de que haya una regulación, mayor control también para evitar que civiles armados, amparados bajo la Carta Magna, perpetren hechos violentos indiscriminadamente. Lo aterrizamos en América Latina. En países como México y Guatemala, el porte de armas está contemplado en la Constitución, mientras que por ley es permitido en Honduras, en Haití y Puerto Rico. En el resto de países de Latinoamérica son bastante estrictos sobre el porte de armas, pero esto no significa que no haya grandes cantidades de pistolas y revólveres circulando en sus territorios. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. Desde Guayaquil, su máxima autoridad por voto popular, la alcaldesa Cynthia Viteri, que ha entregado el proyecto de ley por la vida y protección ciudadana al presidente Guillermo Lasso, plantea, entre otros puntos, el libre porte de armas a los ecuatorianos. En la capital de Ecuador nos acompaña Hugo Espín, especialista en Derecho Penal, vinculado a temas de seguridad pública. También él perteneció al Departamento de Equipamiento del Plan de Modernización de la Policía en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y saludamos a Marco Guataquí, psicólogo, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales, experto en psicología clínica. Bienvenidos a los tres. ¿Los justos deben estar armados para defenderse de la delincuencia? Danos tu ángulo en redes con el numeral Armados en Ecuador es. Nuestras cuentas, @ángulo NTN24 o @Ruth del Salto. Alcaldesa, usted ha hablado de inocentes, así lo ha citado, que deben estar armados. ¿Cree fervientemente, alcaldesa, que esto detiene los delitos? ¿Podríamos terminar
Al contrario, al final, con un arma en mano, como culpables todos. Este planteamiento que hace usted es una posibilidad factible para enfrentar la delincuencia. Bienvenida. La alternativa es déjense matar. Esa sería la alternativa. Eso es más o menos como decirle a las mujeres que son víctimas de violencia y que duermen con el delincuente, que para que no haya más violencia no aprendan a pelear. Aquí en Guayaquil tenemos escuelas de artes marciales, de defensa personal para las mujeres, hechas por el municipio de Guayaquil, pero tenemos que empezar por el principio. Primero, las alcaldías de todo el país, en Ecuador, no les está permitido intervenir en seguridad. Sin embargo, somos la única ciudad en todo el país que ha dado, en vez de que el gobierno nos dé a nosotros le pusimos al gobierno 24 millones de dólares entre vehículos que les dimos, patrulleros, motos, drones, radios, teléfonos, balizas, sirenas, la central 911 Guayaquil, personal, psicólogos, psiquiatras, los agentes que contestan los teléfonos. La ciudad de sus recursos, que no recibe cero, es decir, ni un solo dólar del gobierno en materia de seguridad, le puso al responsable constitucional de la seguridad en el país dinero sobre la mesa en bienes y servicios para colaborar con la policía en materia de seguridad hace ya más de un año. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente, sin ser nuestra competencia, le hemos planteado en la sesión del 9 de octubre al presidente de la República un proyecto de ley. Recuerde que yo fui legisladora por 20 años aproximadamente y sé perfectamente cuál es la cadena legislativa, quién tiene iniciativa legislativa y dónde termina el proyecto. Si el presidente de la República es el último eslabón de la cadena en materia de legislativa. Todo proyecto que pasa por la Asamblea regresa al presidente y el presidente decide si se publica o no en el registro oficial. Y el más importante, esta ley que tanto revuelo ha causado y que no solamente se trata de la tenencia y porte de armas, ya existió por muchísimos años en nuestro país, Ruth. Era la ley vigente antes del gobierno de Correa. Fue el gobierno de Correa quien la derogó y dejó armados a los delincuentes y desarmó a los inocentes. La única diferencia que hay entre esa ley y ahora es que cuando un delincuente se acerca a ti en el carro y te pone un revólver en la cabeza, sabe que tú no estás armado. Punto uno. Punto dos, no es que se trata de que una mujer pongan en la cartera el lápiz del labio y el revólver, aunque no estaría de más, sino que se sigan estrictos exámenes que contemplaba la otra ley, estrictos exámenes que pasan por exámenes psicológicos, entrenamiento, exámenes de antecedentes, y solo a las personas que pasen todo este tipo de exámenes a través del Ministerio de Defensa, tal como sucedía antes del gobierno del señor Correa, se les permite el porte de armas, tenencia o porte. Eso lo decide la autoridad competente. No es una noticia nueva. Estamos retornando a lo que ya había antes de esos 10 años de gobierno. En esos 10 años de gobierno, no solamente que desarmaron a los inocentes y dejaron armados a los delincuentes, sino que además se abrieron las fronteras y entraron a nuestro país justos, que son muchísimos, y que vienen a trabajar por esta ciudad y por este país y hacerla más grande, pero en medio de ellos también se infiltraron los pecadores, es decir, los delincuentes de otros países, a quienes por derechos humanos no se les pedía los antecedentes penales, porque era un derecho humano no pedir el pasado judicial. Lo que no era derecho humano, al parecer, era que llegaran aquí a violar, a matar y acabar con los sueños de la gente. Adicionalmente, se creó una tabla del consumo de drogas en la misma época que permite que cualquier ser humano, hombre, mujer, cualquiera, pueda portar droga supuestamente para su consumo, desde éxtasis, opio, cocaína, heroína, lo que sea. Y a partir de esa tabla, nuestros jóvenes están muriendo todos los días. En Guayaquil, nosotros creamos el primer centro de desintoxicación para mujeres. Llegó una por día. Desde el día que lo abrimos, una por día, una mujer por día, porque no habían para mujeres aquí. Estamos haciendo el de varones y tenemos uno mixto. Pero eso también contempla la ley, la derogación de la tabla del consumo de drogas para diferenciar entre el consumidor a través de exámenes toxicológicos y llevarlos a rehabilitación, y el proveedor que contendrá en sus bolsillos más droga de la que su organismo le permite resistir. Todo esto... 3, o no, 4, que la gente actúa de oficio, los fiscales actúan de oficio. Ruth, ustedes deben haber visto
hace poco que en las redes sociales un hombre fue acorralado en el piso con dos que ni siquiera se tapaban la cara, con puñal en mano, porque no se Porque no le dejó permitió limpiar limpiar el el parabrisas. parabrisas. Correcto. Y lo dejaron en libertad a las pocas horas. ¿Sabe por qué? Porque el agredido no quiso denunciar. Por supuesto que no quiere denunciar. Aquí se le cubre la cara al delincuente y se desviste a la víctima. La víctima tiene que poner nombre, apellido, el sitio donde vive, su teléfono, tiene que poner número de cédula. ¿Para qué va a denunciar? Si tal como pasó ahora, lo dejaron libre a los dos delincuentes a las pocas Claro, horas y esas no son actuaron de oficio viendo imágenes. deficiencias que hay sin duda alguna en el sistema judicial, lo que usted dice, la víctima queda al descubierto, desnuda, el delincuente en cambio pues se le cuidan o se le protegen ya cuando se ha consumado algún hecho delictivo, se le cuidan los derechos humanos, no se lo presenta. Vamos ahora con el abogado Espín. Expuesto todo esto por quien propone este proyecto de ley, mucha gente lo ha calificado en medios de comunicación como un populismo, decir vamos a legalizar el porte de armas. Y lo pregunto así porque hay una deficiencia técnica jurídica. Abogado Espín, ¿esta es una medida factible o la única, o como dice la alcaldesa Viteri, dejarse matar es la opción? Muy buenas tardes. Buena Realmente tarde. creo que existen algunas imprecisiones en los conceptos que ha presentado la señora alcaldesa. Yo no creo que exista una necesidad en el Ecuador de liberar el porte de armas. Por el contrario, hay que ser muy claros que la ley que regula el porte de armas es justamente la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, munición y explosivos y accesorios. Aproximadamente casi 40 años. Se ha tenido una serie de reformas, principalmente en la parte de la punibilidad, es decir, en la fijación de las penas privativas de la libertad en caso de tenencia ilegal de armas. Lo que teníamos que hacer, una diferenciación, es que precisamente en el año 2009 se emitió un acuerdo interministerial que establecía una condición diferente sobre el tema del registro de las armas y la prohibición de porte de armas de fuego. Esta prohibición de porte de armas de fuego en realidad no es una reforma legal, porque la ley sigue que regula el manejo de las armas y cuya potestad está establecida sobre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sigue vigente, como lo acabo de mencionar. Lo que se estableció es una regulación de carácter administrativa de orden ejecutivo, por tratarse de un acuerdo interministerial en el cual se limitó la tenencia de armas, todos los permisos de porte fueron revocados, con una visión primero de regularización de todas las armas que se encontraban libremente en el Ecuador, que lamentablemente este sistema fracasó, fue realmente un problema muy grave y fracasó cuando esto fue entregado originalmente, y creo que así debería hacérselo a la Policía Nacional, que es quien lleva la carga más fuerte de la lucha contra la delincuencia y contra esa delincuencia armada, que es justamente la que, bien mencionaba la señora alcaldesa, azota a la ciudad de Guayaquil y al país en general, porque no es un hecho privativo de Guayaquil, sino que está afectando a todo el país. Sin embargo, hay que hacer estas precisiones porque precisamente no se ha eliminado ni los permisos de porte ni los permisos de tenencia. Lo que se ha establecido son regulaciones y restricciones para la emisión de los mismos. Y esto puede ser derogado de la misma manera que se lo creó. Es decir, tendría que reformarse, derogarse y emitirse por parte del presidente un decreto ejecutivo que regularice y estructure de manera adecuada la forma de la emisión y renovación de los permisos de porte y de tenencia de las armas de fuego. El gobierno del presidente Rafael Correa, para mí, fue justamente el haber eliminado y haber hecho un proceso extremadamente complejo, el poder hacer la renovación de los permisos. Hay que diferenciar que el porte de armas no implica solamente llevar un arma en la cartera junto al pintalabios, como usted inició su intervención, sino mucho más allá de eso. Es la responsabilidad ulterior que existe en el uso de las armas. No es lo mismo disparar en un polígono a una silueta de papel que disparar en medio de la calle, donde las armas pueden producir daños colaterales a terceros, como ya sucedió en la misma ciudad de Guayaquil, que en la defensa de un intento de asalto quedó herida una persona, una vendedora ambulante,
y de la misma manera podemos poner en riesgo ese daño colateral a terceros. Lo que es necesario en un país es efectivamente extender permisos de tenencia y regularización a ciertos tipos de personas que por excepcionalidad necesitan o requieren, por la naturaleza de sus actividades, el porte o la tenencia de armas. Y Abogado, demostrar que están debidamente habilitados para ello. Abogado, justamente sobre esa parte interior que usted menciona. Vamos a darle ya mismo la palabra a la alcaldesa Cynthia Viteri por si quiere rebatir. Todos van a tener la oportunidad de rebatir a la persona que lo antecede. El psicólogo que está con nosotros le vamos a preguntar a esta hora en Ángulo. ¿Qué consecuencias psicólogos sociales tendría flexibilizar o avalar el porte de armas? Digamos que estamos hablando de un componente muy complejo de la personalidad. Tal como nos decían ahorita, nosotros no podemos entrar a darle armas a todas las personas. ¿Por qué? Porque aunque es una medida legítima de defensa, yo no conozco las características de estos individuos. No conozco los comportamientos y las maneras de responder de estos individuos ante los niveles de estrés. Por tanto, sería irresponsable que yo le dé armas a todos para poder asumir las labores que debe asumir un ente estatal. ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dice la literatura? En buena parte nos dice que a mayor disponibilidad de armas, mayores crímenes violentos, con una diferencia importante. El ladrón, el que va a robar, el que va a asesinar, va con plena conciencia de lo que va a hacer. Mientras que la persona que es víctima termina siendo víctima no solamente del robo, sino también de un delito porque asesinó a otro. Y no está preparada para eso. No está preparada ni desde el entrenamiento como tal, ni desde sus características de personalidad. Por tanto, es muy importante que esos exámenes que nos decía la alcaldesa ahorita sean tan estrictos que permitan que ese individuo logre manejar de una forma adecuada sus características para poder acceder a un arma. Y garantizar eso es muy complejo. Desde la psicología clínica es muy complejo. No creo que la solución sea armar a todos, porque tendríamos más asesinos que ciudadanos. Avanza el programa, aumenta la temperatura. Esta es la tangente en Ángulo de NTN 24. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 30 segundos cronometrados para rebatir lo que ha expresado el otro protagonista en este debate, es decir, lo que a criterio de cada uno no ha sido dicho con determinación. Un jurista y un psicólogo han dado su versión y no concuerdan precisamente con usted, alcaldesa. 30 segundos, adelante, su turno. Con todo el derecho, no concuerdan conmigo. Como no podrían concordar conmigo también muchísimos de los delincuentes que al saber, y no me refiero a ellos con todo respeto, al saber que una persona está desarmada, te acercas fácilmente y le pones el revólver en la cabeza. La ley ya existió antes. Número 3, no estoy diciendo que todos estén armados, con el respeto del psicólogo y del jurista que habló, no es todos armados. Usted, el jurista, sabe que no todos pueden estar armados. Sabe que aquí la ley que existió antes ponía... Alcaldesa. Eso es lo que estamos proponiendo. Así es, y exámenes rigurosos a los que se refiere la alcaldesa de Guayaquil rigurosos para personas que vayan a portar las armas. Señor Espín, adelante, su turno, 30 segundos igualmente. Sí, efectivamente, la ley que existe es la misma que existía antes. Lo que se tiene que hacer es una regularización de una decisión ejecutiva para que se puedan estructurar nuevos sistemas para el otorgamiento del porte de armas, pero como un documento excepcional. Hay que entender que la cantidad de armas en la calle no reduce la violencia y el ejercicio de la legítima defensa infiere también la capacidad y entender que el uso de un arma tiene una consecuencia jurídica grave. Y efectivamente, aún ahora, los miembros policiales están expuestos a que... Gracias, jurista. En cuestión de psicología humana, psicólogo, lo dice la alcaldesa, quizás el hecho de que sepan los delincuentes que las personas están armadas, que pueden responder, esto podría bajar, o sea, determinar que baje la delincuencia. ¿Es así la psicología humana? 30 segundos. Es muy probable que la delincuencia vaya a bajar, pero con los delitos que buscan tratando de agredir al otro. Pero estas personas estarían actuando desde la legítima defensa, tratando básicamente de violentar otro derecho. Es decir, estoy agrediendo a otro para hacer valer mi derecho.
Por lo tanto, en el texto, en lo literal, ambos serían asesinos. Entonces, ¿qué es más fácil? Trabajemos en erradicar las armas que están en las calles que en percibir en una forma de armar a todos que tal vez no tengan las... Ambos serían asesinos, así lo asegura el psicólogo. Antes de dar paso a nuestros anunciantes, dijimos que en la mayoría de los países de Latinoamérica son bastante restrictivos sobre el porte de armas, pero esto no significaba que no haya grandes cantidades de armas circulando en sus territorios. Vamos a citar a los civiles armados en América Latina. En primer lugar está Brasil. Más de 17 millones de personas portan armas. Le sigue México con 16 millones. Venezuela con más de 5 millones. Colombia con casi 5 millones. Argentina, 3 millones. Ya volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. Tu ángulo en redes, reacciones en Twitter. Vamos con las que han llegado hasta el momento. Dice Jaide, el derecho a defenderse tiene que imperar. Desarmar a la sociedad la coloca en desventaja. Sí, al porte de armas. Armando, de acuerdo, no más sicariatos. Mario, deben cambiar las leyes para portar armas primero. Y Jenny, por último, no estamos preparados para portar armas. ¿Se imagina usted un clásico del astillero con armas? Este es un torneo importante de fútbol. Usted también puede participar y enviarnos su opinión, su video sobre el tema al número que aparece en WhatsApp en pantalla. Aquí también tenemos algunos ecuatorianos que se pronuncian y preguntan sobre este tema. De acuerdo con los datos del estudio Smalls Army Survey, Estados Unidos es el país con más armas de fuego entre civiles, con casi 90 por cada 100 habitantes. Y sí, como se podría intuir, también es el país con la tasa de muertes por habitante más alta del mundo utilizando armas de fuego. Por otro lado, entre los países menos violentos del mundo están aquellos que tienen prohibida su libre venta y porte. Frente a estos datos, ¿qué le hace pensar a usted, alcaldesa Viteri, que el libre porte de armas va a ser una solución para la violencia en la ciudad en que usted gobierna? Quería consultarle, aparte de esta propuesta de ley de portar armas, ¿qué otras medidas alternativas se van a impulsar para que los guayaquileños nos sintamos nuevamente seguros? Porque sabemos que a diario se registran estos actos delictivos, muertes, asesinatos, las situaciones en las cárceles. Son situaciones que están preocupando a los ecuatorianos, a los guayaquileños. Teniendo en cuenta la crisis de corrupción que el Ecuador lamentablemente ha presenciado y sigue presenciando, ¿cree usted que el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, está realmente en la capacidad de regular eficientemente el porte de armas, bajo criterios técnicos, libres de parcialidad y cautelosos de las implicaciones sociales que esto supone? ¿Cómo se evitaría la corrupción de la entidad encargada de la emisión de permisos para el porte de armas? El orden público debería encargarse de la seguridad de los ciudadanos. Portar armas sería un arma de doble filo, porque en cualquier momento se podría desatar una guerra civil o una matanza. Eso ya le corresponde a las autoridades y que trabajen conjuntamente con los jueces para poder a los delincuentes tras las rejas donde deberían de estar. Ángulo complementario sobre lo planteado, preguntas directas, alcaldesa, su respuesta a estas inquietudes. Adelante. Me gustaría que alcen el volumen porque te oigo muy lejos, Ruth. Sí, le decía, hay algunas inquietudes por parte de los ciudadanos ecuatorianos. Unos que dicen, no estamos preparados para portar armas, nos convertiríamos en asesinos. Otros que hablan sobre el porte de armas en Estados Unidos, la tasa de mortalidad. Y alguien también que le pregunta a usted, le dice, ¿qué más se puede hacer desde su gobierno seccional para evitar que la delincuencia siga amenazando a los ciudadanos? A ver, yo creo que estamos partiendo de un hecho equivocado. Número uno, la ley ya existió en el Ecuador hace muchísimos años y por muchísimos años. Número dos, no es que todo el mundo puede portar armas, ni en esa época, ni en el proyecto que estamos presentando ahora. Cada persona será analizada estrictamente, como lo era antes, por el Ministerio de Defensa y no todos
pueden hacerlo, no todos pueden portar armas, ni hombres ni mujeres, solamente quienes pasan los exámenes rigurosos del Ministerio de Defensa, de una ley que ya existía hace muchos años. Por otro lado, esa es la premisa equivocada de la cual parten. Por otro lado, yo le escuché al psicólogo señalar que ambos serían asesinos. Una pregunta, yo creo que eso parte de la necesidad de saber cómo son las leyes en cada país. A mí sí me gustaría que el doctor, el psicólogo, pudiera atender a la madre del bebé de 1 año que fue asesinado de un tiro aquí en Guayaquil, porque ella le podría explicar lo que se siente cuando se muere su hijo y le pueden llamar asesino a quien actúa en legítima defensa. Las figuras penales son personalísimas. No se le puede llamar asesino a quien actúa en legítima defensa, sea un campesino para dejar que los abigeos o impedir que los abigeos roben su ganado y le quiten la vida y le quemen su casa junto con sus hijos. O sea, una persona que pasando todos los permisos correspondientes pueda tener su arma guardada en su casa. No es lo mismo. Estamos hablando de temas distintos, tal vez incomprensibles desde el ámbito común, pero yo sé que el jurista los entiende, porque él mismo señaló la ley que existió cuando se derogó y a través de qué decreto ejecutivo se lo hizo. Y sabe perfectamente que esa ley no le permitía a todo el mundo tener armas, solamente a las personas que el Ministerio de Defensa autorizaba. Así es que esa es la parte clara que debo señalar en este momento. Pero esto es solamente una parte respecto de las políticas que el gobierno nacional debe tener en contra de la delincuencia o por la protección ciudadana. Repito, las alcaldías no tenemos nada que ver en el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, esta alcaldía ha invertido muchísimo para apoyar a la policía. En vez de que ellos nos den plata, nosotros les pusimos sobre la mesa recursos, carros, balizas y todo lo que necesitaban. Y por otro lado, vamos a colocar de 2.000 cámaras que tenemos en esta ciudad, tampoco es nuestra competencia. ¿Por qué se echa vamos sobre a ir los a hombros esta 17.000 responsabilidad? cámaras. ¿Por qué Es se muy echa, fácil hablar de alcaldesa? lejos, es muy fácil ser víctima de la delincuencia, es muy fácil opinar cuando no se hace nada, es muy fácil estar encima del Olimpo y mirar a los de abajo de manera despectiva. Aquí todos tenemos la obligación de actuar y por política, entre comillas, o por no ser políticamente correcta, no voy a dejar de decir lo que pienso. La tabla del consumo de drogas debe derogarse. Se debe pedir el pasado judicial a las personas que ingresen a nuestro país. Debe retornar la ley que permitía a algún grupo muy selectivo de personas que pasaban los exámenes tener armas. Y los jueces deben actuar de oficio cuando ven en un video que un tipo está tirado en el piso y es la víctima quien debe probar que el del puñal no era su amigo. Alcaldesa. Aquí la ley se convirtió en barrote para las víctimas y pampa para los delincuentes. Alcaldesa, sí nos escucha, ¿verdad? Muy de lejos, Ruth. Brevemente, ¿por qué usted se echa esta responsabilidad a los hombros de proponer algo que ha generado tanta polémica? Una breve respuesta. Porque ya existió antes. Porque fue derogada durante un gobierno que duró 10 años. Porque no es lo que están señalando aquí, una guerra civil. ¿Qué? ¿Usted cree que yo, el señor que está aquí, la señora y todos los que están aquí, o usted puede portar armas? No. Pueden portar armas los que el Ministerio de Defensa califica como personas idóneas para portar pero ahí armas. también puede la ley de haber drogas también es una ley. Ahí también se puede filtrar, se puede filtrar alguna situación que no esté apegada a un examen riguroso. La pregunta... Quien hace los exámenes es el Ministerio de Defensa. Dígame una cosa ahora. ¿Usted cree que a los delincuentes le hacen algún examen para portar armas en este momento? No, ninguno. ni uno, ni dos, ni tres. ¿Quién obedece seguro. la ley? Solo los inocentes. Correcto. ¿Quién desobedece la ley? Los delincuentes. Abogado Espín, la gente grita no más sicariato, eso es cierto. La alcaldesa ya ha pedido a Lasso que se ponga, demanda este proyecto de ley, que tenga eco esta petición, que llegue a manos de todas las personas que tengan la disposición de hacer efectivo. Se lo propone a un católico militante cercano a Opus Dei, como es el presidente Guillermo Lasso. ¿Usted cree que le va a dar trámite a este ojo por ojo, si lo podríamos llamar así, el presidente Lasso? Yo no creo que sea un ojo por ojo, la verdad. Yo creo que el presidente sí va a dar trámite a una recuperación, porque básicamente no se ha derogado ninguna ley. La ley está vigente. La decisión de porte o tenencia de armas
es el otorgamiento de un permiso que es potestativo en este momento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es una decisión ejecutiva si es que esto procede o no procede, y los reglamentos que se emitan al respecto para que justamente se cumpla con una normativa específica para el otorgamiento del porte. Pero más allá de eso es lo que nosotros tenemos que entender. La responsabilidad de la seguridad ciudadana no le corresponde ni a la alcaldía de Guayaquil ni a ninguna alcaldía en el país, como bien lo menciona la señora alcaldesa. Le corresponde al gobierno central, y para ello se necesitan políticas claras de lo que es seguridad ciudadana y en manejar un tema macro. La mayoría de los delitos a los que se hacen referencia justamente son delitos de frontera, y todo esto tiene que ser fortalecido para evitar fronteras permeables y ejecutar controles de armas a quienes no pueden estar armados, porque el 99% de los delitos con armas de fuego no se lo hace con un arma registrada o con un permiso de porte o de tenencia. Se lo hace con un arma robada, y que muchas de estas vienen inclusive a través de las fronteras, porque las que se han mostrado en las cárceles no pertenecen ni siquiera a las Fuerzas Armadas de Ecuador o de los países de la región. Entonces hay mucho más allá que investigar que simplemente el pensar que la libertad de portar armas es una solución. El derecho a la defensa es un derecho de todos los ciudadanos, pero también hay que entender que hay una corresponsabilidad ulterior sobre el uso de un arma de fuego. Muchas veces defender un robo y causar la muerte de una persona puede llevar adelante una acción penal que de quien se defendió tiene una mayor pena que la que estaba pretendiendo evitar. Lo que tenemos que entender es que tiene que haber una reforma integral sobre el concepto del manejo de las armas, partiendo por una protección de que quien usa las armas en nombre del Estado, es decir, fuerzas del orden como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen que tener una serie de garantías para que no sean sancionados y tratados como delincuentes, como actualmente sucede. Sí creo que es necesario hacer una reforma, sí creo que es necesario que el presidente observe adecuadamente los problemas que existen sobre la política de seguridad ciudadana, y evidentemente adoptar correctivos de manera inmediata, porque lo que está sucediendo en el Ecuador ha sido degenerativo, especialmente en los últimos 5 años. Psicólogo, ¿qué le responde usted a la alcaldesa? Ella refuta un poco lo que usted ha afirmado. Ambos serían asesinos en el caso de que un inocente utilice un arma. Y dice, ¿debería el psicólogo tratar a esta madre de este niño de 1 año que fue asesinado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido el arma y hubiese podido defender y evitar esta tragedia? ¿Qué le dice? Bueno, digamos que estando desde Colombia, yo creo que es relativamente simple entender que Colombia ha estado inmersa en un conflicto durante mucho tiempo. Yo personalmente he atendido víctimas del conflicto armado durante muchos años y he visto casos como los que dice la alcaldesa. Pero no creo que un arma cambie ese tipo de hechos. No creo que un arma garantice la estabilidad de un sistema social. Ahora sí, ¿qué ocurre? Esa arma, por el contrario, puede generar una mayor probabilidad de salir lastimado de un robo. Si yo voy a robar y yo veo que la otra persona tiene un arma, simplemente antes de que la llegue a agarrar siquiera, yo ya estoy disparando. Entonces yo estoy dando una probabilidad mucho más alta de que ocurran estos fenómenos. Adicional a eso, yo no puedo tratar de manejar una crisis social a partir de esas leyes que no están funcionando, que estoy de acuerdo con la alcaldesa, es decir, un hecho como ese que ocurrió, que no se denunció, debería ser penalizado, pero no ocurre. Yo no puedo entonces equiparar a las fuerzas de seguridad a todos los ciudadanos. Ella dice, no, son algunos ciudadanos especiales, que tengan unos estudios previos, unas pruebas. Está bien, perfecto. ¿Y si esas pruebas son manipuladas? ¿Y si hay unos amigos de alguien que apruebe determinados formatos y salga mucho más fácil el acceso a las armas? Es decir, el rasero, la línea que divide esa buena acción con esta mala acción es muy delgada. Y desafortunadamente, con este lineamiento se está tratando de entregarle la responsabilidad al ciudadano. No podemos caer en el argumento de como ya existió, entonces es válido. Hay 1000 ejemplos de cosas que han existido y que no necesariamente se validan hoy como buenas acciones. Vale la pena hacer un poco más de análisis, diría yo. Más análisis. Vamos a dar paso a los anunciantes, pero antes, en Ecuador, según la ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, ninguna persona puede portar o tener armas de fuego sin autorización respectiva. Y aunque tengan el permiso de porte, las personas no pueden asistir, por ejemplo, armadas a manifestaciones, a reuniones, asambleas, juntas y tampoco a actos públicos. Ya volvemos.
Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. Y esta es la punta extra de Ángulo, un segmento antes de concluir para ya no debatir, para conocer brevemente sus pensamientos sobre un tema aparte. Vamos a hablar de la selección de Ecuador. Los ecuatorianos estábamos celebrando la goleada ante Bolivia. Además, el rendimiento del equipo ha sido muy bueno desde que llegó el técnico argentino Gustavo Alfaro. Y esos buenos resultados nos tienen en este momento en tercer lugar, justo en posición de clasificación directa al Mundial. Sin embargo, ayer Ecuador perdió ante Venezuela. ¿Cómo ve a su selección, jurista? ¿Cómo la ve hasta el momento, brevemente? Bueno, no soy ni de cerca un experto en fútbol. No importa, yo tampoco. Pero eso nos hace fans, nos hace seguidores del buen fútbol. Sí, definitivamente creo que todos los ojos y el corazón de los ecuatorianos está pendiente justamente con el partido con Colombia y esperamos obtener los resultados para volver a luchar en un mundial. Es la gran esperanza del Ecuador. Ha sido siempre una gran motivación el ver los triunfos de la Tri. Psicólogo, usted que nos habla desde Colombia, el jueves Ecuador se disputa este partido con Colombia, ustedes están un poco más abajo que los ecuatorianos, ¿qué prevé, qué espera? Bueno, la verdad yo tampoco soy el más indicado para hablar de fútbol, no soy tan fan como para poder entender muy bien el deporte, pero por supuesto siendo colombiano estaremos apostándole todo a que Colombia va a ganar casi que con toda seguridad. Que así sea. Tabla de posiciones, vamos a hablar un poco. Brasil, 28 puntos. Argentina, 22 puntos. Ecuador, 16. Uruguay, 16. Colombia, 15. En lugar de repechaje. Seguimos inmediatamente con más de Ángulo, luego de nuestros compromisos comerciales. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha realizado varias observaciones sobre la propuesta relacionada con el porte de armas como una medida para enfrentar a la delincuencia. En este documento, el organismo ha exhortado a las autoridades nacionales y locales también a que implementen las acciones necesarias para promover y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Ha señalado que se deben apostar por políticas y programas educomunicacionales que garanticen los derechos humanos, en especial en vivir en espacios libres de violencia y criminalidad. También ha solicitado que no se incite a la ciudadanía al uso de armas para proveerse de una falsa seguridad. Lo dice la Defensoría del Pueblo, lo ha publicado el día de hoy en su Gaceta Oficial. Reacciones en Twitter, tenemos más. Gabriel está opinando, creo que esa idea parece más peligrosa, porque todo el mundo la va a tener y pasa algo, que si un hombre, por ejemplo, le dio un disparo a su mujer por celos o por algunos hechos, muchos motivos, ahí está el problema. Dice este seguidor en Twitter, también, Bacho, sería una locura, hay que desarmar a los delincuentes. Punto y fin. Ha llegado ya el momento de agradecer a los protagonistas de este debate, el debate de hoy, a Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, a Hugo Espín, especialista en Derecho Penal, y a Marco Guataquí, psicólogo y especialista en evaluación clínica. Gracias a los tres. Soy Ruth del Salto. Mañana los espero en otra emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia.